¡Policía armada! ¿Qué está pasando? ¡Todos al suelo! ¡Pongan las manos donde pueda verlas! ¡Ahí está mi hija! ¡Cometen un grave error! ¡Solo es un niño! ¡Papá, yo no hice nada! Crecer no es para nada sencillo, y más si vivimos en un mundo donde aumenta cada vez más el deseo irrefrenable de estar conectados al internet y a las redes sociales. Recientemente Netflix lanzó una miniserie llamada Adolescencia, que presenta una trama dura y sin rodeos, donde un adolescente es acusado de asesinar a una compañera de escuela. Y aunque la premisa parece suficiente para ser considerada el centro de este drama, el mensaje que hay detrás es aún más impactante y abre una ventana al mundo interior de una generación que crece rápido, pero muchas veces sin guía y con miedo a expresar lo que sienten. Estamos en este momento en una sociedad hipercomunicada, donde permanentemente estamos bombardeados de mucha información. Entonces, indudablemente, eso ha cambiado muchas dinámicas, ¿no? La forma de interrelacionarse, de establecer relaciones personales, educativas, laborales. Y lógicamente que eso impacta también en la forma como ese joven va viendo la forma de relacionarse y de interactuar con los demás, e impacta en esa figura y en esa identidad propia que quiere crear él. Más allá de los emojis, los bailes en TikTok y las historias virales que crecen como espuma en la era digital, se esconde un mundo oculto habitado por muchos adolescentes. Uno donde el lenguaje esconde violencia, frustración y soledad. Entre ellos existen espacios alternativos como la Manósfera. Se trata de una red de comunidades virtuales centradas en supuestos intereses masculinos de autoayuda, superación personal, relaciones, citas y críticas a la sociedad. Hasta allí pareciera inofensivo, incluso hasta positivo, pero si ingresamos a ese mundo podemos descubrir que muchas veces terminan alimentando discursos de odio hacia las mujeres como reacción a los movimientos feministas. Es un constructo, realmente un espacio virtual donde los hombres creen que tienen el derecho y el poder de conseguir lo que quieren y tienen que ser aceptados, en este caso por las niñas. Es un concepto de masculinidad bastante tóxico, bastante fundamentalista, sin ningún tipo de criterio. Solo pensar que solo al 80% las niñas les gusta el 20% de los hombres y eso genera un desequilibrio y por lo tanto hay que acabar con esa teoría que no tiene fundamento. Siempre hay una tendencia generacional a crear grupos, a establecer tribus urbanas. Entonces en un tiempo fueron los hippies, vinieron los punqueros, los emos. Esta es una respuesta propia de esa etapa del ciclo vital, de la etapa de la adolescencia y de la adultez. Es una forma de crear su propia identidad, de diferenciarse como de ese adulto que lo está rodeando, que permanentemente está interactuando con él y de buscar como su propia ideología, su propio lugar en el mundo. Entonces es una respuesta propia de esa etapa y que obviamente se adapta como al momento social y cultural que se está viviendo. Es una llamada a la acción de la Manósfera. Hay términos y códigos utilizados en la serie como incel, que en español se traduce como célibe involuntario. Se refiere a adolescentes y jóvenes que no consiguen relaciones afectivas porque las mujeres los consideran poco atractivos. Pero es la lingüista y docente de la Universidad Nacional, Constanza Moya, quien nos hace un análisis semiótico de los términos usados por muchos jóvenes en la era actual de la hiperconexión. Siempre han existido los códigos secretos, es muy preocupante los contenidos que hay detrás de esos códigos secretos, lo que están haciendo y lo que está provocando, como lo vimos en la película. Llegar a odiarse a sí mismo, llegar a desconfiar de su propio talento, de su propia personalidad, es muy grave para un joven, porque ¿cuál es la imagen que él tiene de sí mismo? La peor. ¿Y cuál es la imagen que tiene del otro? El otro es su enemigo. ¿Por qué? Porque no le concede, porque no lo tiene en cuenta. En este caso, porque no es un hombre atractivo para una niña, para un adolescente. Estos códigos que a simple vista parecen inofensivos son en realidad puertas de entrada a discursos misóginos, racistas y violentos. Y lo más preocupante es que estos espacios ya no están tan ocultos.
Son visibles en TikTok, YouTube, Facebook y en foros abiertos, amplificados por algoritmos que premian lo extremo. Las redes sociales influyen muchísimo, claro que sí. Entre otras cosas porque el anonimato y los que están detrás tienen unos intereses que no son los más bondadosos ni son los intereses de informar, de mantener una sociedad en equilibrio, de permitir que interactuemos, sino son esos odiadores. Es increíble que en nuestra sociedad haya gente que se dedique a promover el odio hacia los demás. La evolución del lenguaje es un fenómeno constante y dinámico. Cada generación de jóvenes introduce nuevos términos y expresiones que reflejan sus propias realidades y experiencias que se replican en las redes sociales. Hay dos términos en especial que están emergiendo como parte del nuevo léxico juvenil y son los fifes y potaxies. ¿Pero a qué hacen referencia? El fife, utilizando un poquito la E inclusiva, es de la FIFA. Y el juego de la FIFA, pues es el símbolo de masculinidad, que también nosotros sabemos en Occidente el fútbol es muy importante. Entonces, ¿quién ve fútbol? ¿A quién le gusta el fútbol? Entonces, preferentemente al hombre. Versus el que no le gusta el fútbol, no necesariamente tiene que ser trans, pero sí prefiere lo femenino versus lo masculino. Y precisamente a esto se refieren quienes se autodenominan potaxies. Potaxie es un término de moda que se utiliza para referirse a personas que rechazan las masculinidades tóxicas, en contraste con los fifes. El término surgió de la confusión de la palabra potasio con potaxie, que se popularizó en un video viral y de ahí surgió una cultura que se opone a los comportamientos machistas. Banalizado en cuanto a los símbolos, ¿no? Pero el contenido bastante fuerte. Bueno, vamos a explorar más sobre este mundo adolescente y les voy a presentar a Daniela, que ella nos va a hablar un poco sobre sus maneras de expresarse con sus compañeros, sus maneras de comunicarse. ¿Cómo te comunicas tú con tus amigos, con tus compañeros del colegio? Usamos unos términos diferentes como para referirnos a ciertas cosas porque los otros son más de viejitos, por decirlo así. Viejitos. ¿Y cómo son viejitos? Ay, no sé cómo explicarlo. Te voy a mostrar un par de palabras para que tú nos cuentes un poco cuál es ese significado de esas palabras que de pronto están usando muy frecuente y pues yo quiero que todos las podamos entender. Entonces, funar, ¿qué significa funar? Funar es como, por ejemplo, alguien hace algo muy boletoso y tú dices como, uy, no, vamos a funarlo y empiezan a hablar de él así, cosas súper horribles. Ok, bueno, trolear. Es cuando, por ejemplo, es más bueno que alguien y le ganas cierto juego que tú dices, se lo trolean. Ok, hate. Hate es como tirar bullying, por decirlo así, es como, uy, no, vamos a tirarle hate y empiezan a tirarle duro. ¿Y todo eso es por redes sociales o presencialmente también lo...? Puede ser por las dos. Por las dos, ok. Viral. Es cuando alguien es popular, por decirlo así, lo conocen mucho. O hay un video que se hizo súper conocido, entonces ese video es súper viral. Ok, bueno, aesthetic. Es como algo tierno, divertido, que a la gente le gusta, entonces dices, ay, qué estético. Por ejemplo, el perrito, no sé, con moñitos, tú dices, ay, súper estético, así. O un lugar también, como rosa puede ser. Sí, sí, sí. Ok. Stalkear. Stalkear es cuando tú eres bueno para, por ejemplo, encontrar gente o mantienes revisando el perfil de alguien y tú lo mantienes stalkeando, que es como verlo. O sí, o que encuentras a alguien así con solo saber el nombre. El crush. Es como la persona que te gusta, tú dices, oye, ahí va mi crush, como el que me gusta. Cringe. Es como cuando algo es también como boletoso, es como, ay, no, nada que ver. Ok, la queso. ¿Cómo uno puede referirse a una persona como la queso? ¿Qué es? No, pues según yo es como cuando alguien te dice, o sea, tú dices un comentario y dices, ¿a quién le importa? O así, tú dices, la que soporte, o sea, como de malas. Ok, bueno, toposa, ¿qué es? Toposa es que es alguien muy fastidiosa, muy encimosa con uno. Parchar. Parchar. Parchar es como, por ejemplo, salir a un lugar y estar con los amigos ahí y parcharse. O tú le puedes decir a un amigo tuyo también como, párchate, como, relájate, no pasa nada. Y el tema de los emojis. Tal vez tienes algún significado. Un ejemplo, un corazón rojo, ¿qué podría significar? Por ejemplo, hay personas que con ciertos amigos dicen, vamos a compartir este corazón y lo vamos a usar. Entonces,
En vez de decir como te dedico eso a ti, pues solamente pones el corazón y sabes que es para esa persona. Bueno, y también los stickers, ¿también los usa frecuentemente? Pues sí. WhatsApp. No, también en Instagram, en todo. Pues es como reaccionar, es como tú dices, wow, qué bonito, entonces pones una carita, no sé, de corazones, o ay, qué bonito, y pones, pues sí, así. De acuerdo a la docente de psicología de Ariandina, Sheila Pascuales, en la etapa de la adolescencia es donde los padres deben estar más presentes que nunca. No solo se trata de limitar el tiempo frente a la pantalla o las salidas con sus amigos al parque, sino de entender el lenguaje, los códigos y los fenómenos sociales pragmáticos que emergen del mundo virtual al que evitablemente están expuestos, porque los límites del Internet se han roto y sus alcances emocionales y conductuales tocan la vida de millones de jóvenes en el mundo. El papel de los padres es relevante, sobre todo en esa etapa tan difícil de la adolescencia en donde estamos ahí en un permanente ensayo y error. Yo qué quiero ser, qué puedo ser, a qué puedo jugar. Y es nuestra responsabilidad como adultos estar al tanto de esa actualidad. O sea, sí debo conocer las tendencias en las redes sociales, sí debo aprender el lenguaje que utilizan los adolescentes y los jóvenes en las redes sociales y lo puedo hacer preguntándole directamente a ellos o indagarlo, investigando qué significa esto, esta figura que yo veo que aparece en todos lados, ¿cómo la puedo entender? Cuando muchos de estos adolescentes no encuentran un espacio de confianza, lo crean a su manera. Inventan palabras, distorsionan significados, esconden emociones en abreviaciones. Esto termina siendo su refugio y su manera de comunicarse. En el caso de los signos, aquí lo que vemos es que los colores, por ejemplo, se resignifican. Los mismos emojis se resignifican, como suele pasar. En general, en los códigos las palabras tienden a resignificarse, a resemantizarse, es decir, a adquirir nuevos sentidos, nuevos significados. En este caso, lo que vemos es que todo apunta a un mismo campo semántico. Y todo se limita al campo sexual, al campo de la atracción, al campo de conseguir, ¿no?, una satisfacción de ser querido y de ser admitido por el otro. Hay que ser realistas y hay que entender que no hay fórmulas mágicas. Es indudable que hay que establecer una estrategia, una forma de comunicación que sea efectiva, que sea cercana, que sea dinámica, que sea de confianza, de respeto, y eso no se construye de la noche a la mañana. O sea, yo no puedo pensar, voy a esperar a que mi hijo adolescente esté en esa etapa para comunicarse con él. No, como todos los vínculos, como todas las relaciones interpersonales se cimentan, se construyen, se alimentan. Entonces es importante desde la niñez ir creando ese vínculo. Entre las sugerencias de estas profesionales está que desde las instituciones educativas se debe trabajar en la educación socioemocional de los jóvenes, con el fin de que los menores de edad aprendan a manejar sus emociones, pensamientos y comportamientos desde los primeros años de vida. De hecho, en 2024 el Consejo de Bogotá aprobó en primer debate una iniciativa que busca incluir esta cátedra en jardines infantiles y colegios. En el año 2024 ya salió una ley en Colombia en donde se busca reconocer las competencias socioemocionales en el sistema educativo. Es decir, ofrecerles a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestros adolescentes formas de gestionar sus emociones. Es posible que tengamos una deuda generacional. No puede llorar, no puede mostrar, tiene que ser fuerte. ¿Pero por qué? Si yo soy un ser humano, ¿sí? O sea, yo tengo derecho a estar triste, tengo derecho a estar feliz. Tengo derecho a enojarme. Lo importante es validar esa emoción, tanto para mí como para los demás, y buscar de qué forma yo puedo salir de esa emoción que puede ser no tan positiva. En la adolescencia, los padres presentes son como un radar que desde la distancia detectan si sus hijos están pasando por una situación emocional difícil. Algunos de esos comportamientos podrían ser el bajo rendimiento académico, el silencio, el encierro y el no querer comer. Estos son signos de alerta para que mamá y papá puedan actuar a tiempo y que los jóvenes no se sientan solos ante cualquier problema interno que estén viviendo. Hay varios elementos. Está el aislamiento, está el hecho de cambiar los hábitos de alimentación, de sueño, los cambios en el rendimiento escolar, esos encierros abruptos que son cambios extremos de comportamiento.
el no querer tener ningún tipo de vínculo o de comunicación con nadie en la casa son síntomas de alarma que algo está pasando. Una recomendación. Una recomendación es ser el papá presente, estar a la vanguardia, preguntarle qué significan esos emojis, qué significan esos términos, porque hoy no se dice tal cosa si no se dice otro. Indagar en las redes sociales, documentarse, establecer controles parentales, establecer límites, dar pautas de qué se puede hacer, qué es admisible y qué no es admisible y explicarles por qué sí y por qué no. Hay que hablar con ellos, hay que explicarles detrás de esos signos tan inocentes, de esos juegos tan inocentes, puede haber unas intenciones que no siempre son las mejores. Entonces creo que es muy importante, ellos reclaman también tiempo, ellos reclaman diálogo, y yo creo que nosotros como padres no les podemos negar esa posibilidad. Eso forma parte de nuestro rol como padres, ¿no? La conversación, el diálogo, advertirles, por supuesto. No podemos crear manuales para eso, pero sí advertirles de los peligros. Lo que más necesita esta generación no son más prohibiciones, sino puentes. Y esos puentes no se construyen con control, sino con atención y cercanía. La serie es un llamado a que los padres, docentes y autoridades den un paso adelante para que ejerzan un rol diferente y estar cerca de ellos para ayudarlos a que encuentren su camino. Sí, ellos tienen que ser protagonistas de sus vidas, pero necesitan buenos referentes que los ayuden a encontrar su propio camino, pero solo si ven vías posibles, buenos ejemplos y cimientos, adultos cercanos que les enseñen a ser firmes cuando haga falta y vulnerables cuando las cosas no les salgan como ellos quieren. ¿Y ustedes, padres, cómo se están acercando a sus hijos?